principiaré hoy sino Tierra de Barrenaos con un tópico, quasi ya un rancio fact, pero real como la vida misma. La vida sin música no merece estar vivida. Si bel días zombies poblasen la tierra, regular que mesmo ells inventarían bella traza de que esa mormor que fan es de venirse bella canta o a lo menos bel ritmo apegalloso, como reggaetón, pero millor. No sé qui estiva primer humana en chuntar dos notas, o en fer ese primer run run con dos piedras inventando a música. Tampoco cuál lía la pantalla evolutiva que fa que nos faiga tanto gollo, pero aquel invento nos ha plegado de cagüey con una rasmia capable de hacernos sentir toda mena de emociones. Ploramos de tristura o alegría, bailamos deixando de zaga todas las normas sociales, chileamos mensajes de rabia y luita, abrazamos a las personas quiestas o simplemente nos bronceamos en sentir esa guitarra, gaita, piano, tabal o sintetizador sonando. Pero voy a apostar fuerte mientras pueda. Dende fa el tiempo mesmo nos clasifican, metiéndonos maldadas etiquetas, adentro de un estilo musical u un otro, metiendo cletas absurdas y irreales a la expresión artística, estandarizando y mercantilizando un arte tan repolío. Bien se vale que siempre había valients que estricallan toiso y fan nuevos sonidos, creando las estructuras mentales de Belún. Quemamos la música, nos subimos a todo, siempre inquietos, siempre buscando una nueva canta, una nueva colla, un nuevo sonido que nos truque eficacio. Pero quizás sí que nací para apostar, ya no puedo darte el corazón, pero mi apuesta con las nuevas tecnologías para compartir música fan que sea más fácil que no nunca trobar esas collas que antes más se quedaban en casa suya haciendo circular casetes por los chicos roldes de colegas. Con todo y con iso, y como siempre esfendemos en Tierra de Barrenaos, o mi rete social yo Bardovico, y en esas charradas y con esos punchacantas y aunque debates sobre música, aunque recomiendas y te recomiendan, aunque decides de irte a un concierto o festival, a ver qué tal suena. Soy con dos de esas personas con que comparto muchas cosas. Luenga, amistad, colectivos, borinas y también tres cosas que calta este programa. Gustos musicales, amor por la música y Radio Topo. En Tierra de Barrenaos, David, Rubén y yo os presentamos los nuestros temazos. La serietat és massa sèria pa no fer-li broma. La senzillesa és sinònim de ser persona. Riguem fins a quedar afònics en Rodri Toni, tornant borratxos des del Cabanyal a Beni. T'estan dient que sigues dur, que ets un home. Y con este temazo de Zoo, que yo o primero que suena, que cuento que nos fera goya todos, ¿no? Entonces queremos presentar en Tierra de Barrenaos a Rubén, que nos lo hemos trobado en la carrera. Hola, buenas noches. Y a David del equipo grandioso de la hora charrante, que también nos lo mostró en la carrera. Bueno, ¿qué tal? Lo primero, eso de compartir luenga, que lo veiga yo, Luenga, idioma. Bueno, y luenga también, ¿qué coño? Bueno, y a ver, el programa de hoy una mica especial para principiar porque zarra temporada, ¿no? Las temporadas, yo siempre concebí los años que principian el 15 de septiembre, al tubaxo, si fa o no fa, y cuando me fui los plans, nunca no entendí eso de o uno de chinero apuntarte a gimnasio o el año principio al 15 de septiembre y prau. Bueno, pues este programa se emitirá hasta septiembre y yo zaguero de la primera temporada de Tierra de Barrenaos. Y lo que le va a cerrar, pues eso, pues charlando una miqueta de música y entre amigos pues hemos traído cada uno bellas cuantas cantas, ta charrarne, ta compartirlas con todas vosotras y eso, iremos charrando de cada canta, de cada colla o de lo que nos hagane, de lo que nos pete. Bueno, Barrenao, decir que después de tantos años leyendo o tuyo blog, y un placer estar aquí en o tuyo programa, y más que más en tan buena compañía como David Charrante. Yo ya sabes que soy un fan de lo vuestro programa, o a lo menos en Yera, y no sé cuántos años le vas con los blog, pero bueno, que continúes los mismos sumas aquí Fendo Radio. Y después de fete aquí la pelota, cuento que me disarás meter cualquier canta, ¿no? Pero que sí, y en que no la se feita. Yo como lo ha dicho todo ya Rubén, pues no sé ni qué decir. Que muchas gracias por estar aquí
La verdad es que es raro villerte al otro canto de la pecera, Lo era pensando, Yo me estoy trobando, pero a saber qué rarizo, de estar aquí. ¿Quieres que te busquemos el catático para que chugues ahí con los controles en cara Sí, que por nos favor. siga? Una mesa o bella cosa así. Dale a la app de Eso. móvil, vaya cosa. Pues muy bien. Pero sí, para quien nos escuite y no lo sepa, David Yeo, que llevaba los controls en la hora charlante, y ahora, pues claro, somos cambiados aquí de puesto. Esto no puede estar, no puede estar. Bueno, lo mejor y una sinergia y ahí se veía cosa muy polida de aquí. Maravillosa y genial. Nunca no se sabe. Sisquea. Entonces saco el compromiso y saco la rabia, cansado de tanto sumiso, tanta arrogancia, cansados de ser esclavos, ser olvidados y enamorados de rapear hasta perder el habla. Y desde Sants fins a València s'escolten la resistència que obri el pas i les portes. Wow, són per a bé o per a mal, imperfeccions són reals i són nostres. I desde Sants fins a València s'escolten la resistència que obri el pas. Bueno, y Rubén, ¿ya nos traes una canta o...? Sí, en traigo pros, pero antes de decirte cuál haya la mía primera canta, quería decir que me fació pro ilusión cuando me ofrecies venir aquí a lo tuyo programa y más sobre esta temática. Pero cuando dices, has de pillar bellas cantas, pues lo primero que te viene pues son las cantas de toda la vida, ¿no? Las collas de toda la vida, pues no sé, las que escuitamos todos, Prao, Mayacán, o Grimpas, Violadores del Verso. Pero no quería que estase tan simple, ¿no? Traer las cantas que hemos escuchado tantísimas vegadas. Y las cantas que he traídas, pues no son las mías cantas preferidas, no son las cantas que metería, yo que sé, en lo mío epitafio, por decirlo. Bella cosa. Tumbas musicals, fossals musicals. Hostia, hay una idea, eso podría venderse de pistón, ¿eh? Bueno, que las cantas que quiero que sonen güey son una mena un poco diferentes, ¿no? A las que somos feitos ya. Crear un poco el rol de la mena de música que se suposa que hemos de escuchar, la chen que nos movemos por estos roles de socias, políticos, por este bico, por charlar esta luenga. Así no es que podríamos decir que voy a salir huir del armario musical. Vale, me va. Tampoco no te nefaigas, no son cantas hipsters islandesas ni música tradicional lapona, ¿no? Son cantas que también sería bien interesar, ¿no? Oye. Son cantas que yo, por ejemplo, escuito mucho a soben en casa mía, cantas que voy descubriendo, que no gozo escuitar y nos vas ni por en que me muevo y que me ganaba de compartir, güey. En he traído 5, no sé las que vagara de que sonen, pero bueno, a la fin, cuando era parando la lista, en ese parado 500 cantas. Así las que muchas se me han quedado en la pocha así atravegada. No sé si querrás hacer una segunda edición de este programa. Pero que sí. Si vas a mirar güey todos los años de emisión, pues enferemos los programas que tú quieras. Si esto mola, si nos mola a nosotros, independientemente de que le mole a la Chen o no, lo tornaremos a hacer, pero que sí. Hombre, aquí se lleve pistón, ¿no? Buena compañía, vieras, en septiembre aquí falla buen horache. Se lleva fresco, aquí. Sí. Fredor, la Rebequica. La Rebequica ya... Sí, somos aquí chelados una miqueta. Bueno, la mía primera canta. Tenía claro la colla, ¿vale? Quería que sonase esta colla, pero no tenía claro cuál la canta de esa colla quería que sonase. Y me ha costado eslesine una porque esta colla, que se dice Calle 13, son de Puerto Rico. Son una colla que abarca muchos estilos, no tienen un estilo concreto y la temática de las letras pues lo mismo. Abarcan desde la reflexión más profunda de la vida, dedica una temática reggaetonera y por qué no decirlo, pues vía cantas que las letras a yo, por ejemplo, no me fango hoy por cómo se enderecen tas mujeres. La temática de las canciones y los estilos pues queda reflejado también en las colaboraciones que tienen. Por ejemplo, han colaborado desde Orisas a La Mala Rodríguez, como Tom Morello de Rage Against the Machine, o Silvio Rodríguez o Eduardo Galeano. Veis que había como un abanico muy amplio de los registros por en que se mueven. La canta que pilla Otahué se dice El baile de los pobres, y una mica animadeta, y me cuaca porque la letra pues refleja, prene la vista de la cuestión de las clases sociales en ta baile. Así no es que si no conocéis a Calle 13, no os quedéis nomás con esta canta, que tienen de zaga de ellos pues mucha historia.
Pues ala, íbamos a meterla y pues encharramos porque había muchas cosas que ya han ido surtiendo perasti. Íbamos a escuchar el baile de los pobres de Calle 13. Dale, puncha cantas. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Messier, aquí llegó tu Robin Hood a meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata para moverse, necesita onda, música cachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas. Se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar 4 clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata para moverse, necesita onda, música cachonda. Cachonda, cachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cachonda, cachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cachonda, cachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Tú me tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Tremenda. Buenísima canta, ahí está, yo creo que a todos. Amables oyentes en esta mañana de su radio. Se nos cuela peraste la siguiente ya de Calle 13. Bueno, pues, cuenta. No sé qué quiere que te os cuente de Calle 13, lo que te os he dicho, que hay una colla que podéis escuchar que no se queda en lo que ya en los primeros discos, que sí que eran más hip hop, reggaetón, más, no sé cómo decirlo, más macarrilla, ¿no? Que la evolución que ha preso a lo menos o Canteire, ¿no? Que lle residente, visitante lle o suyo compañero, antimas de la colla que le van. Y que, por ejemplo, la canta que somos escuchando de Zaga, que es Latinoamérica, tiene una letra impresionante. Yo se me meten los pelos de gallina. Yo la canta que hemos meso, bueno, la canta que has meso del baile de los pobres me encanta, y una de las que más güey me fa, y es verdad que tiene unas letras que vía lo que decías, ¿no? Vía cantas que es una mica más... Las viejas son las que más... Sí, yo cuento que a lo menos quiero pensar que Residente ha pillado una mena de conciencia social, bueno... A crazy políticamente, sí, ¿no? a lo menos en el respeto entre las mujeres, que eso la verdad que le va muy floiso y
No voy a ofenderlo, pero esas cantas la verdad que las paso porque no me fango ir. Yo llegué que me quedé en Atrévete TT y desde Ya la conocida. desde esa canta ya dice, ¿esto? Estaba suena. Caca. De otra canta que se respira el momento, que hay una canta de estas que te metes en el sofá con la música en la foscor y a reflexionar, porque hay una letra que yo como leer un libro, viachas con escuchando las letras. Sí, y esta que yo sonando, la de Latinoamérica, yo También. también me parece un temazo. Políticamente decir que se mueven en lo que es el independentismo puertorriqueño, lo dijo Cantaire, lo dicen en los conciertos. Tenía la suerte de verlos en Valencia Oye, ¿verdad? tasament un mes. Súper embrecado con la causa palestina. Políticamente, la verdad que fue un concierto político, la verdad. Sí que ha cambiado, sí. Me cago en la... ¿Qué? Sí, los Bueno, primeros ya. discos ya que eran reggaetón puro y duro, Pero con letras buenas. vía muchas collas de estas porque también, bueno, en el concierto que estuvimos, no sé si los tres, a lo menos yo creo que dos, de Riot Propaganda, que vinieron aquí tal la, ¿cómo se dice? Puesto este que fa fastidio. La casa del loco. Eso, la casa del loco, pues eso, pues trajeron a DJ Cherrico o no sé qué hostias y también le daba un rollo muy masclista, muy machirulo, ¿no? Y una mica penible, y en general los Riot Propaganda, yo creo una mica también los chicos del maíz también le van una mica ese, Los ese chicos del rollo. maíz ha pasado lo mismo, tenían cantas pues con comentarios ofensivos y en Ofaguer Disco no, yo cuento que por eso han habido de hacer una canta esfendendo todo lo que antes más nos fendeban, ¿no? Que hay una letra impecable, pero dices, bueno, y impecable si no tenés de zaga que tapar otras cosas. Toda la historia de sí. También, y era, el otro día ya era prestando otro programa de Rea Barrenaus, concretamente no siguen, de la vendiente temporada ya. y también pues me trobé con una canta que me feba sabelo de goy de cuando era una mica más joven, no baile, y me trobé y era escuchando la letra y digo, hostia, pero si estoy una machirulada de Ocopón, que encima es la persona que la escribió, la conozco y soy seguro que ahora no escribiría eso, porque no voy a decir que ya lo Villerez, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que a lo menos ya vendo un cambio mental, ¿no? También con la pulquería en no Viñarrock, en Ozaguer Viñarrock, facieron el comentario una mica homófobo, ¿no? Y, o sea, estas cosas que igual que cambien una miqueta, ¿no? Y que se piensen las... Y he de agradecer que estas collas paren cuenta y faigan lo contrario, la verdad. Bueno, sentimos una miqueta más de Calle 13. Este pueblo no se ahoga con marullo y si se derrumba yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono pero nunca olvido. Oye, Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, si yo loco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! No puedes comprar mi vida. Bueno, mientras continuamos con un ritmo fresquer de los Pirates, ya hemos tenido, porque teníamos aquí un debate. Bueno, no sé si queda bella cosa de decir de Calle 13, de masclismo. Y que aquí, no más con una canta, ya nos hemos ido, que si masclismo, que si o reggaetón. Que Ya. una colla queda muy tochuego. Sí, sí. Por lo que decíamos, por la suya evolución, por la suya amplitud de estilos musicales, de letras, y que hay una colla que te puede hacer más goy o menos goy, de seguras que bella cántate fa goy, y que lleven que se conozcáis a escuite. Yo me he quedado flipado ahora con lo que me has dicho del Morelo este de los Rage Against the Machine. Sí, sí. O sea, yo... En Ozaguer Disco, la canta que da título al Ozaguer Disco multiviral,
Y con la guitarra y de Tom Morello se reconoce perfectamente. Que ya encima no incluía los Rage Against the Machine, pero hostia, los habríamos de haberme eso en... No hemos traído ninguno a... Lo que te decía, 500 cantadas. Bueno, David Mil, ¿no? Yo enteneba 1000, pero a la fin me dices 5. Pues, así es que he probado de hacer una replega un poco rara. Pero bueno. ¿Cuál es la primera? Cuéntanos. Bueno, o primer grupo que te os traigo se dice Escama la Rede, que es un grupo de Asturias formado en 2003, pues que pues, fan ska con influencia punk, rock, folk y bueno, y eso, y ya lo diré. A cantar se dice internacionalista, pues charra pues de todas las luitas de fuera de Asturias, porque ahí está, este grupo se declara independentista. Y bueno, y como anécdotas y nada un poco, pues o nombre vino de que una vegada en una fiesta de Prau que fan as tíos Astures, un tío se puso en el escenario y principió a cantar a Smoke on the Water de Nirvana, ¿no? ¿Y era? No. Smoke on the Water. Bueno, tío. De los Berzas, ¿no? Sí. Por ejemplo, así. Dos galvans. De Deep Purple. Sí. De Manu Chao, lo tengo por aquí. Llegué a Fredorista, me llega. Me mermala. Desachela o cerebro. Me mermala se será. Y bueno, pues o tío este se puyó, principió a cantar Smoke on the Water y en cuenta de decir, hizo pues dició Escama la Rede, que lleva una expresión que os pescataires fan servir para cuando veía personas lle furtando los peixes de la red de otro pescataire. Fan hizo. Atiende. Hasta que boques. Y pues eso, y tienen 3 discos y una maqueta. Y la verdad, pues que yo me fan a saber qué voy. ¿Está chen? No sé si los conocéis uno. Sí, yo sí que los conozco y Sí. antes la canta Nombra Aragón. Nombra Sí. a la bordeta Fendo Botellón y todo, sí. Pues tal. No sé por qué lo dirán eso, ¿no? Con la abstemio que llega el hombre. No me Ni minchar, ni zorrear, ni... Sí. Yo con esto que has contado ahora de lo de furtar los peixes, vi una peli, la de Broken Arrow al arma nuclear, que dicen, tenemos un Broken Arrow, eso que han furtado una bomba nuclear. Dicen, no sé qué me preocupa más, que hayan furtado una bomba nuclear o que tengamos un nombre paiso. Esto de los peixes y lo mismo. Había un nombre para furtar los peixes de la red del atro. Maravilloso. Estos asturianos nunca nos dicen de... Yo cuando era parando pues un poco era introduccionista, pues he feito huellos de caparra cuando he visto esto, digo, pero madre mía, pero esto cómo puede estar, o sea, no sé. ¿Por qué roban los peces? Bueno, metemos la canta y después encharramos. Dale. Venga, entraban. Escama
sigue tocant escandalera. Y un cartel lo anuncia a la entrada a la autopista, güey, Lluvieu capital internacionalista. Y un cartel lo anuncia a la entrada a la autopista, güey, Lluvieu capital, capital internacionalista. Ten cuidado con ese Castellers que está subiendo a la catedral. Arriba al tou escolinga una pancarta al asturiano, sin oficial. Mira a Laura Escolari danzando un saltón, ya la bordeta haciendo botellón. Cordero a las tacas en los comuneros, ya ida la fuente en los jornaleros. Y mi lenta, puños levanten, el mástil du, Nasturina, tu lleu a Bagdad, trema el imperialismo, Cuba, Palestina, rayos de liberación, resuenen con gallardía, España entera, frayada en mil cachinos, Asturias, Andalucía. Y un cartel lo anuncia a la entrada a la autopista, güey, Lluvieu capital internacionalista. Y un cartel lo anuncia a la entrada a la autopista, güey, Lluvieu capital, capital internacionalista. Internacionalista, 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 internacionalista. Temazo, total. ¿Te os ha feito hoy? Buenísimo, buenísimo. Yo esta colla antimás la he visto anunciada por muchos festivales y hostias, pero nunca no le va sentido. A yo me he feito más goy si no me he enfurtado los países. Qué vaya. Has nombrado ahora un concepto que me encantó, porque yo no había echado dica en Asturias, dica fa 2 semanas, tasamen, ¿no? Y 2 semanas y 2 meses. ¿Y 2 meses? Falso directo, todos recuerdo. De rebarnos. Se emite en falso directo. Somos grabando en el futuro. Somos grabando, exactamente. Ya cuando sentad esto, ya habré tornado a Asturias un fascal de vegadas, habré visto a escama la red en todos los festivales de verano. Pero en o pasado yo descubrí lo de las fiestas de Prado en Asturias y me quedé flipado. Eso oye Dios, o sea. ¿Qué Dios? No sé. Yo muy bien, porque hizo nosotros estimos para la noche de San Juan y meteban ahí odilla para mugar, ¿no? Para meterla esto en Oprau y tal día, y se ruega que después saquen todas las pichorras de amugar y eso y tal. Y hostia, aquí lo tienen organizadísimo ya. Esto, a ver si aprendemos para la 5 marzada y hacemos las cosas como cal. Hicimos un poco más limpios. Pero cuento que eso sería en Bellugaró, no sería en Garra Ciudad. Arriba de Sella. No, que hay un lugar gran, pero no guaire. Hombre, no guaire, pero sí que en lle. Sí, y turístico y todo eso. Como que son fiestas que se fan en todo Asturias, no nomás en las capitales. No, son fiestas que se fan en cualquier lugar. Pues este domingo fiesta de Prado. No más cal un Prado.
Y no para o grupo de aquí, sino... También me trucó moito lo eficacio que no tenían chetas de viera. O sea, te vendeban sidra, tinticola, hubiera, pero en botellín. En botellín, sí. No tenían chetas, no tenían. Pero esto que lle. Yo cuando he estado en Asturias, eso de la viera tampoco no se le va guaire, ¿eh? Allí la chen sale y se va a hacer unas sidras. Igual que aquí nos demandamos unas vieras, allí sidra. Botella, 2 vasos, un vaso y se fa la botella y bien. Antima, lo que flipo oye que todos los suelos son limpios, o sea... Bueno. Pero ¿cómo escancian aquí a sidra y todo esto? Un poco apegallosos. Más Bueno, que sí, más aunque sí. íbamos los turistas que no sabemos escanciar bien. Sí, esto que te trobas sin zapatilla, ¿no? Sin calcero cuando sales do bar, pero bueno. Se te han quedado pegadas en... Eso te ha pasado a tú en el tocadiscos, no saben. al canto de la sinfonola. tanto bailar. Bueno, y de Escama en la radio, ¿nos queréis contar bella cosa? ¿Lo has visto en directo o No. bella vez? Yo no. Una vez esté a pocas de IE, pero no, a la fin no podía. Me fació un burro falso y... Bueno, desde aquí demandamos a la organización de Defendemos la Tierra 2016, porque 2015 ya habrá pasado cuando se emita esto. O a la de las jornadas de Nogara 2015 también. ¡Oh! Marvelous. aprofitando el suyo 25 cabo de año. Que traigan... Eso oye más en cara no futuro. 15. No, 25, pero somos en septiembre, pues eso oye tachinero. o más. Pues eso, pues... que por favor, que nos traigan a Escama a la red, ¿no? Sílaba, una part d'espacio i una d'amor per llogues d'arrancó. Tot això en el paper quadriculat d'un bloc. Porto lletres de colors. Poso a cada síl·laba... Bueno, y ahora plega lo turno mío, y cuando después de estos dos pedazos de cantas, yo voy con la que traito, que bueno, pues... En fin, nos dimos una mica tao pasado, muy pasado, ¿no? Tao milenio pasado, que decíamos en lo zaguer programa, que bueno, en un programa que facimos, charrábamos do milenio pasado, que eran la fin dos 90, y ta una colla, pues que yo cuento que toda la chen que ye sentindo Tierra de Barrenaos, pues la conocéis, que ye Mayacán. ¿Cómo? Mayacán. No los conozco. Unos que feban música y que charraban raro. Mayacán, sí. Mariah Carey. Antes creo que han sonado bella vez en Tierra de Barrenos, creo que han sonado ya una canta que se dice Borina que me suena, que ha sonado bella vegada, ¿no? Ah, sí, puede estar, sí. Puede estar, ¿no? Ahora sí que fue acordanza. Ah, sí, aquella. Isos de Ocurdillón. Bueno, pues Mayacán, yo cuando los conocí, creo que este en el primer CD de se iba Luendo Paradiso, gracias. Y cerebro por no fallarme en estos sintes. y bueno, pero ya tenían otro disco, por clamarlo de bella traza, que ya era en Talto Revolución, se decía. Tanta revolución con B alta y Z. Con B alta y Z, exacto, como Cal. Y bueno, y una de las cosas que grabaron y este pedazo de tema que muchas vegadas yo creo que cal reivindicar, y que pues digo pues porque lo emeso y encharramos una miqueta si te os paréis. Obrero y campesino, así nació nuestro pueblo, con mayor y falcín, que vaya este duro suelo, su
suelo bullao por clarimas de siglos de rebasadas, prou de ploriconiar, cal principiar a luitar. Un, dos, tres, va! El canto del pueblo y el canto del amor, el canto de la lucha y la revolución, el canto del pueblo y el canto del amor, el canto de la lucha y la revolución, el canto del pueblo y el canto del amor, el canto de la lucha y la revolución, el canto del pueblo y el canto del amor, el canto de la lucha y la revolución. Que caras oídos contra un silencio de fierro que pegará nuestra hora de hacer de venidero. Uno, dos, tres, va. El canto del pueblo y el canto del amor, el canto de la lucha y la revolución, el canto del pueblo y el canto del amor, el canto de la lucha y la revolución, el canto del pueblo y el canto del amor, el canto de la lucha y la revolución, el canto del pueblo y el canto del amor, el canto de la lucha y la revolución. Joder, qué diferencia de sonido. Sí que me sonaba así esta canta, esta colla. Sí, te sonaba de bella cosa, ¿no? Muy tagaita también, ¿no? Sí, una miqueta. Astures. Bueno, pues esto era en Talta Revolución de Mayacán, que aquí no la conociese, pues era una canta de iso, de la primera maqueta, que yo creo que no más existe en cinta, ¿no? Sí, yo la tengo en cinta. La tienes ¿la has preñado? Me voy en todo pasado y torno y no pegas ese chiste, ¿vale? Vale. Bueno, pues eso, la verdad es que no sé ni de aún la he sacado en MP3 porque esto nomás existía en casete. Cuento que Beluno pues me la pasaría a Belilla o lo que sea, pero ya era una canta que bueno, en esos primeros conciertos de Mayacán pues era lo petaba, ¿no? Y una versión una versión de La Bordeta, curiosamente, pero feita ahí en plan pues más más escatero, más cañero, ¿no? Más reivindicativo. Y que yo siempre me feba al cordanza cuando presentaron Mar de Sueños, me parece que estío en el Reflejo del Crápula, que salía, no sé si era Fer o Alex Uki, diciendo, bueno, este es un disco menos panfletario. Y yo, mierda, digo, yo quiero un disco panfletario, por Dios. Digo, para una puta colla independentista, o como lo queráis clamar, no, que vi en Aragón, pues siempre yo me fago y pues eso, pues las cuatro cantas indepes que vi en Aragonés, ¿no? Pues esta de Talta Revolución, a los Prau, que tienen 2 o 3 también con este tema, ¿no? Y Fendo al cordanza, yo remiraba también la de Sutra, de Aragón y Nación, que también era una estrofa en castellano, otra en aragonés, ¿no? Los raps también podríamos considerar, ¿no? Que también tienen... Con esto de Sutra seguimos viajando en tiempo en Tomagallón. Toma, hostia. Calfer un programa de Bas Viellos. Con Chen Viella. Sí. Y bueno, yo quería reivindicar una miqueta y eso, las cantas
panfleteras, las cantas que antimás yo creo que todas las collas, ¿no? En el primer disco siempre fan bueno, antes más la de la insumisión, ¿no? Ahora la de los esfiuzamientos, que yo muy curioso, ¿no? El último escalón me parece que tiene una canta contra los desahucios, contra los esfiuzamientos, que yo decía, claro, pues como ahora no había insumisión pero había desfiuzamientos, pues es lo que toca, ¿no? Siempre les queda la de la marihuana, la de los toros. Exacto, eso sí. Bueno, siempre no. Igual los toros de ahora que van a gobernar los rojos. Lambandices, ¿no? Los comunistas. ¿Has escuchado esta canta que se me soy vegada en directo? Yo estoy que sí que la antañé un bel concierto, pero no era una canta que cosas de tañés. A ver, yo en los conciertos que en cara tocaban esta canta iba zorro como un canasto, con lo cual... Y los venías también, ¿no? Sí, bueno, también. Pero yo creo que a ver, yo la primera vegada que vi a Mayacán era con El corazón del sapo y Facción. O sea, que eso ya fa un tiempo. Y yo creo que sí que... No sé si está concretamente, pero sí que tocaban muchas de los primeros... Bueno, de aquella maqueta, ¿no? Aquella mítica maqueta. Yo me acuerdo en cara de la traza de cómo conseguí esta cinta. Y era la de las primeras vegadas que venía yo Tobico, taquita la Madalena. Destraperlo. como tabaco en Canarias. La fortuna red. La merquemos en un puesto al que la vendeban. Con dinero con diners de por medio. Viníamos hasta aquí y nos habíamos a conseguir esta cinta. Primero nos fuimos Toligallo, que de tapar de la vez tenía la siede en Ocoso Baixo, a man de no cantón que fa con Cantín y Gamboa. Aunque ya ahora lo de los frutos secos a granel listos de... Justo enfrente. Sí. Al otro cantó. Bueno, nos nepuyemos todo suyo piso, tenían la botigueta, nos dijeron que no tenían cintas de Mayacán, y nos dijeron que sí podíamos mercane, que ya era en el centro social autogestionado Entropía, que ya era una mica más no sé si ya la carrera Alcalá, por así, en una boca calle de la Torre. Y tasti que nos fuimos y eran que tenía la botiga Mala Raza, o sello distribuidora que en cara, no sé si en cara existe, pero bueno. Tapado a la vez tenía las ideas y en que merquemos la cinta y la guardo como una cholla. Porque sí. Yo estoy pensando que soy muy joven. Porque yo era pensando que cuando yo me trobé con Mayacán ya se van separados antimás. Joder. Y dice, hostia, a estos ya no los puedo ver en concierto ni... Bueno, oye, nunca no se sabe. Tornad dos escenarios. Habrían de tornar. Mucha gente tenemos ganas, ¿no? De que tornen y de que faigan pues bella coseta. Y antimás lo que decía, bueno, hemos charlado de En Talto Revolución, que yo creo que hay una canta mítica ta la chen, pues eso, pues que compartimos a lo mejor esta idea identitaria o soberanista o lo que sea, como lo quieras clamar, un DP, un paso de meterle etiquetas, ¿no? Pero mullers do mundo, por ejemplo, yo mucha chen de o feminismo no aragonesista o que no son de esta coda, mullers do mundo lo tienen como un himno, ¿no? de o feminismo, y muchas otras cantas como himnos cantantes esta de Irina, que yo de Mar de Sueños, que para yo llevo disco más floiso con diferencia, y un temazo de que también charla la migración y todo eso, ¿no? Tienen muy buenas cantas, bueno, tienen muy buenas cantas, y que sí, que si es que atornasen. Si es que Mayacán, tornad. De aquí todos lo demandamos. Vendió futuro. Bueno, metemos una miqueta de canta. Dime, cuenta. Si quieres que diga ya la venían. Ah, bueno, perfecto. Sí, pues cuéntanos. Pues la mía segunda canta de la colla Dremen. Igual que me ha pasado con Calle 13, que tenía claro que quería que sonase Isacoya, no tenía tan claro que canta de Isacoya, pues con Dremen me ha pasado lo mismo. Quería que sonase Dremen, no sabía cuál era suyas cantas. La colla Dremen, decir que la conocí en un programa que se feba aquí, Radio Topo de Maitins, que se hiciera el Canta Mañanas. Uy. No sé si podríamos contactar con... Si digo guindilla 3 vegadas de bando micro, yo estoy que aparece. Tú prueba. Yo lo he probado ya vegada en casa mía y es verdad. Prueba. Guindilla. Ay, Dios. Hòstia, molt bona nit, què ha passat? Jo estava a la meva casa al sofà tot estirat i què passa? Per què estic esti? Avui, què hem fet a Terra de Barneus? M'heu cridat? S'ha teletransportat. Hosti! Pues moltes gràcies per fer-me un lloc al Terra de Barneus
¿Qué pasa? Has aparcado de Lorean. Lo de Lorean está aparcado en Obico de la Madalena, que dius tu? Pues te lo van a furtar. Però què passa? De què estaves parlant i per què estic jo asti? Pues hoy presentando una canta que gracias a tú conocí esta colla, la colla se dice Dremen. Oh! Te sona, no? Els Dremen que ens vam anar al concert l'últim camí que va estar Esti a la Casa del Loco i ens va passar en gran. És una gran colla de Madrid que fan un estil molt diferent de tot el que es pot escoltar actualment. I que en YouTube igual havia mesmo una entrevista que les facies. Exacte, els vam agafar i tu estaves aquella nit i es veu com de... iba fino, iba com una estufa. Però bé, doncs si us pareix els escoltem i així, a veure si m'agafo jo a parlar en català i demostrem que l'aragonès és trilingüe a Terra de Barrenaus, no? Que esteu molt aragoneses. Que bé. Vienes con la luenga do futuro. Exacte, del futuro en la pau. Nos falta la leisiva do futuro, ¿no? La canta se dice Happy Com Drop, no es la canta más cañera que tienen, fan música electrónica también muy variada. Esta hay una canta un poco más tranquileta, pero que te recomiendo que la escuitez y si podés que veáis el vídeo también. Pues Happy Com Drop de Dremen. Íbamos con no sé qué, no sé cuántas de Dremen. Like a pilot, they fly up through the space. Nobody love, nobody chat, they so across the gate. When me and Matty Mike, you coulda never underrate. Music a play, nobody feel no pain. If you want test me sound, you coulda turn insane. Yes, it and the jog, who fix up with brain, yeah. Nah need no black, nah need no million of pain, yeah. Every bass on the gun, drop, 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 drop. Every bass on the gun, drop, 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 drop. Every bass on the gun, drop, drop. BBS at the gun, jump, 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 the gun, jump. BBS at the gun, jump. Para que sí, creeremos realmente. Para poder elevarme con facilidad solamente debo tenerte cerca siempre porque la vida se tuerce. Si tú estás a mi lado, seré más fuerte cuando la suerte no me acompañe. Cuando las heridas no las cure el tiempo y el tiempo me falte. Música suena única y auténtica siempre que consigue tocarte. Música clear, nobody feel the pain. If you want this me sound, you coulda turn insane. Yes, it and the jog, who fix up my brain, yeah. Nah need no cut, nah need no million of pain, yeah. Every bass of the gun, jump, 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 jump. Every bass of the gun, jump, 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 jump. Every gun, jump. Fuente de energía, recorriendo tu cuerpo, no para cada día. Como radioactiva, fuente de energía, recorriendo tu cuerpo, no para cada día. Como radioactiva, fuente de energía, recorriendo tu cuerpo, no para cada día. Como radioactiva, fuente de energía, recorriendo tu cuerpo, no para cada día.
maltratada por su esposo, pero no lo suficiente como para que el juez considerara que estuviera... Dremen, Huffy con Drop. Huffy con T'has afeito goi? Què significa Huffy en general? Doncs Huffy com Drop vol dir Huffy com Drop, com tothom sap. Control. Noi. ¿Qué te han parecido, David? Tú que no los coneixes. Yo no los coneixeva y m'han feito... Sí, T'han feito gollo. Te M'han xoquen, feito que gollo. diuen al meu poble, te xoquen. Te xoquen. Te xoquen, doncs si els veieu en directe són molts més grans, perquè donen molta canya y al concierto pasas... Tremendo. Son una colla que tienen pues que 4 o 5 discos, han cambiado de formación en Fager Disco. Sí. Tallo, bueno, sí que troba a faltar bella voz de las viejas, pero las voces que han d'entrar nuevas son impressionants. La Nora Norman y las hay. Aquesta veu en femenina li dona un toc molt bo. Y el concepto de Dremen pues lleva un DJ que lleva Tony Karate y después 5 o 6 voces, 5 o 6 MCs. El Tony Karate y el 001 versus 13, no? Es diu? Que jo productor. No hi ha qui punxa, però jo productor. Exacte. És qui li fa les bases i són molt canyeros i us recomendem, però vamos, molt bé. Me molan mucho. Pues muy bien. Me mola, claro que sí, cojonudo. Yo no los he visto nunca en directo, sí que he sentido 4 cantas, pero bueno, la verdad es que hay una colla que conozco muy poco. Pero sí que en Noviña de fa 2 años, que tenían una actuación que encima eran de las collas zagueras y tal, vi a vídeos per asti y montaron una fiestaca. Los he visto. Pero de flipar. Y que yo a Chen, que no le cuacáis también de música, y ha escuchado los discos y no le pago y Dremen, y he estado en conciertos de Dremen y dice que se la ha pasado brutal, que en directo a otro rollo diferente. La misma música, pero más cañera, con, no sé, interactúan mucho con el público. No paras de saltar, no paras de brincar, de gritar. Son un espectacle molt recomanable. Vi a collas que no sé por qué los discos paréis que los graba o Diable, ¿no? Que dices, pero si esto en directo suena que te cagas, y después fan los discos y suena bazofia, ¿no? Y lo contrario, collas que en directo suenan como basura y en los discos dices, esto te lo ha grabado o tuyo maestro, ¿no? Sí, que antimal ibas todo emocionado a verlos en directo y fas así, es como, ¡ay! ¿Y estos son? Exacte, per això a Saragossa hi ha tants concerts, perquè ens agrada veure la música en directe i no quedar-nos només amb el que posa els discos. Sí, yo creo, por ejemplo, yo veo una colla que soy seguro que no sé, de feito me fue cruces de cómo coño graban los discos, Los Suaves. Los Suaves, yo no le he visto un puñetero directo que el tío no vaya de cayese, no un amicazor tal como iba el Cantaire de Acero en tiempos o tal, no. O sea, de nuevo... En Oviña, ya lo siento dar ferte con Oviña, pero en este Viña Zaguero, y que iba que no se le entendía, o sea, charraba peor que la duquesa d'Alba, y era impresionante. Jo l'últim camí que vaig veure als Suaves, a Saragossa, se'l van tenir que emportar, jo sí. Sí. El van emportar, però vull dir, estava cantant i no sé què, i van sortir uns, van posar un panel i el van fer, jo sí, fora. En ese que principio a probar de tirar os amplis y todo esto, ¿no? Exacte, en aquest. Que probaba de escalar y yo decía, pero qué fallo, oye. Li van dir, avi, a la gàbia, venga. Tristemente se el espectáculo de Los Suaves ahora mismo. Te queremos, Josi. Bueno, bien se vale que los Dremen no fan eso, ¿no? Todo lo contrario. Todo lo contrario, van bien lucidos, ¿no? Sí. O a lo menos eso parece. Tenen molt bon show. Sí. Fan coreografía, se mueven por lo que decimos por el escenario, bailamiento público, fan el Wall of Death, que tanto te cuaca tú. Wall of Death, però estan ells amb el públic. Sí, és a dir, es van baixar de l'escenari i van fer el Wall of Death amb nosaltres mentre cantaven. Bueno, venir en concierto de Dremen ya puedes contar, coño. Había un vídeo en YouTube de la zaguera actuación aquí en Zaragoza, que estuvo en un parque gran, al que se veía Wall of Death que hacían. Hostia, de verdad que tocaron... para la fiesta del Partido Comunista. Sí. Que era yo Verasti, no sé, Angela. Y yo tampoco estaba. Bueno, pues hacemos un clamamiento para que o mismo que organice el concierto de Escama la Red, que traiga también a los Dremen. Exacto. Tenemos un dueto ahí, bueno. Festival, ya tenemos para festival Escama la Red y Dremen, ¿no? Festival TDB. Hostias, no me des ideas. Gaitas Dame electrónicas. financiación. Nuevo lema de Tierra de Barrenos, no me des ideas, dame financiación. Bueno, crowdfunding. Pues bueno, ¿cuál día la siguiente que tenemos? Pues ahora te os traigo yo a mí a segunda canta, que
o señor que la canta se dice Fermín, se apellida Muguruza, así no es que lo conoceré. Hostia, Pues no me suena, pero no sé, No, no sé dónde, no me lo... Debe estar primo de los de antes. És del teu barri o alguna cosa No, d'aquesta? sería un jugador de l'Atleti. Oh, sí, aquest tambor que feia els gols amb el... Central Sí, Cañero. sí que... No. Que ya era fillo de Ista, que también... Que Oh, tal, d'aquest el que tenia el pis al dreta... Sí, de la faca. Ise. Yo esto ya me he perdido, Muguruza de tota la vida, home. Bueno, pues Muguruza. Geneixiu de Irún, por si no lo sabebas. Y cantaire de Cortatu y Negu Gorriak. Y en Zagueras pues ha quitado un libro, disco... Que tal y que igual, que se dice Black is Black. Que tal y que igual, porque ¿Cómo no, es, diu? no Tal y sé que cómo cual o decirlo, Black is Black? Porque no me leí o libro. Black is Bell, chaval. Black is Bell. Sale que cual polifacético Muguruza también. Todo lo que ha feito desde que diso Negu. Porque pues ye pioner también en meter el ska, ritmos jamaicanos en jamaicanos y que me sonaba raro, jamaicanos en las cantas, bueno, en la música, en la escena musical de Euskal Herria. Y bueno, y eso, y este Zaguer libro disco que ha quitado, que se dice Black is Belcha, que canta con Bots Relay, que si te os digo la verdad no lo conozco. Si era jugador de la Real, ¿no? Sí, cuento que se conocerían en un vestuario. En Overby. Claro. Sí, al vestuario de la H&M. Fútbol en tierra de Barrenaos, no, Faremos un especial fútbol. Y esta canta, pues me fa el cordanza cuando Febanos Ahora Charrante, que esta canta es tío a primer canta que sonó en Ahora Charrante. ¿Sí o no? Sí, porque antimás esta canta pues se engueró en noviembre de 2014 y nosotros también hacemos el primer programa en noviembre de 2014. Ay, que me emociono. La lagrimilla. Qué polío. Y no sé por qué, pues me la trobé así de bote y bolillo y dice, coño, me mola. Yo, el primer programa y esta canta. Y oye, brutal. Pues ala, vimos con Black is Belcha de Fermín Muguruza. And sting like a bee. That's right. One time. Here we go. Right now. Ausselar era el tuyo en historia va. Ausselar era el tuyo en historia. Bandera señal, marcha madera y acordea es patera danzar. No las atenda para que buscaras when we were. Era lo erejía King's Queens. Flauta zen. Pedir pausa paguiñales. El lea que eran, si estás en compres. Pantera Benzac, Alima Conisha. How do you say black and bass? Black is better. Black is better. Black is better. Black is better. Bandera señal, marcha bandera y discordia es patera danzar. No las atenda black euskaras. Make me feel it. Come together. Put it down. Make me feel it. Come together. Let's cut the blows. Let's cut the blows.
euskeraz. Black is better. Black is better. Black is better. Black is better. Gizateria esango askida, begirunea errespetua. How do you say black in Basque? I'm alive with your light, let it shine through the night. Black is better. Let's go. Black is better. Alright. Black is better. Let's go. Black is better. Mendera zeinak martxan badira, hirinkordea ez batera dantzan. Nola zaten da black euskaraz. Nola zaten da black euskaraz. How do you say black in Basque? Nola zaten da black euskaraz. How do you say black in Basque? How do you say black in Basque? Bueno, Black es belcha temazo, temazo. Negro y en negro. Negro sí. És la cançó xamaicana amb més cas que he escoltat a la meva vida. Xamaicana, Xamaicana, m'ha agradat el xamaicana. No, hombre, esta canta sí que tiene pues rollos más como americanos, ¿no? Más de música negra y todo eso, pero bueno, Fermín sí que es, tío, pues con Cortatu y con Negu Gorriak, de por lo que he dicho antes, ¿no? Lo de los piones en meter pues en el ska, dub o rocksteady y todo esto. Yo quería decir que como buen fan de un programa de culto como este ahora charrante, que ante más de no primer programa también sonó en el programa. Y es verdad. Hòstia, els fans, no es perden una. Mini punto. Toma, sí, mini punto total. To Hall of Fame. La hora charrante. Está la charrantepedia. Jafi con drop. Bueno, yo la verdad es que sí que para yo Fermín Muguruza, o sea, y un referente y antimás yo creo que no exagero guaire, sigo cambió la escena musical de ya no de Euskal Herria, de todo el estado, ¿no? Porque toda la chen que tiene de referencia a Cortatu y a Negu Gorriak y es brutal, ¿no? De toda la chen que no voy a decir les ha copiado, ¿no? Pero que los ha tenido de como un refirme, ¿no? Y que de pogos escuchando a Cortatu, Es un tema más. Una cosa muy importante que ha feito también Facio Muguruza, cuando se quedó el Solenco ya la suya carrera en solitario, creyó una banda con Chen muy buena, que después esa Chen es la que ha principiado a hacer otros proyectos, o sea que podemos decir que Muguruza yo padrino de collas como Snebelcha, también pilló a Sorkun, Bad Sound System, yo padrino de muchas collas que después han salido. Jo tinc una samarreta dels Cortatu, aquesta vermella amb l'estrella, i no tinc ningú disc dels Cortatu, no sé per què. Pero la tienes plena de chinazos. Exacte, sí, y de manchas de calimocho. Y sin mangas. Calimocho, chinazos y Cortatu. Bien. Bona camiseta, bona samarreta. O mezclayo. Aquesta samarreta ha viscut el que ha de viscut. Ha de viure una samarreta, saps? Als concerts, a tot allò, a fer-te pel terra. Claro que sí, Cortatu, copón. Yo digo, la chambreta de Cortatu con tinticola y con tacas de tinticola y chinazos y soy pensando en la fiesta do sol. No sé por qué. Y estas cosas que te vienen totozuelo, ¿no? Esto es flashback, ¿no? Que dicen los modernos. Bueno, y antimás yo creo que Muguruza también atrada... Bueno, vi a dos besans, ¿no? Que llega la parte política, ¿no? Que el tío se ha embrecado a sabelo en muchas movidas y también la parte cultural, que ahora Jefendo, pues eso, ha inventado documentals, ha inventado también el Black es Belcha de feito y un cómic, ¿no? Que ha feito, no sé si él es guionista o qué. Sí, llegué guionista llegué, ahora mismo no fue al cordanza del nombre de dibujante y del autor, por decirlo. Wikipedia. Sí, però té temps al Muguruza i són les coses dels artistes, no? Que tenen tant temps i poden fer tantes coses que mateix et fan un disc, et fan un còmic, et fan... De aquí este tío ya como tan polifacético que
que a la fin pues te pierdes, te caceas con... Si mesmo lleva trabajando en Al Jazeera, no? Fendo un programa, feba, no? Hòstia, em sembla que l'he vist també escombrant al carrer aquí amb el CFCD. Han dit ahora que también va a hacer un programa en Aragón Televisión de xotas. Sí? Sí. Hosti, de jotes o de menjar? Perquè Aragón Televisió només tens o jota o comer. Vengo aquí en la maravillosa... Se diría l'euskera limonera. Chiquipunto, para la saeta. Bueno, pues de Importados Festival Tierra de Barrenaos esperemos con los diners que sobren de crowdfunding. Exacte. Portem al Muguruza i que ens faci... Bueno, a toda la chen que escuchéis de Tierra de Barrenaos 1X06 no sé qué hostias y faiga un tweet con o hashtag euskera limonera, le regalamos una viera que también rima y un abrizo. Bueno, le digo aquí en San Google que lleve una novela gráfica de Jorge Alderete, Fermín Muguruza y Arcaiz Cano. Eso. Pues eso. Ayer me sonaba lo de Arcaiz. Pero... A mí lo de Cano, pero como no sabía el nombre... Carlos. Como Carlos, ¿no? Carlos Cano. Exacto. Claro, un Cano. Si es que yo que los Canos son muy... Vaticano. Ah, no. Venga, hasta luego. Mete una canta ya. Atura esto, tío. Oh my god. Y vamos a meter un segundos musicales mientras... Ha sido un Vaticano. Venía... Hostia. Venga, una miqueta de música. Camals mullats, València banyada. Del carrer de Cavalles dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena. Camals mullats, fregant-te l'esquena. Carrer de la Pau, parterre, glorieta, semàfor de jutjats, frenada en sec i els dos a terra, somrius i et bese a la dreta, govern militar i un tio amb metralleta que ens mira molt mal. Ja saps què passa? T'estime, t'estimo, t'estim, t'estime, t'estimo, t'estim, t'estime, t'estimo, t'estim. Poetes de la nit que fan que parlen les parets a la València, de Blanquita i Estelles i hem fet música mètrica, sàtira, per canviar els teus desitjos, per matar els teus silencis, finestres, balcons que no esperen Benet a la València, de la Falla i de Basset i a cada barri se sent rebombori. Unim les nostres forces com Together Everybody per retrobar l'espurna a l'altra cara de la lluna amb els veïns del Cabanyal i les veïnes deportades de la bunda a l'espurna, l'altra cara de la lluna. Y obriremos nuestra porta evidenciando la mentira. T'estime, t'estimo, t'estimo. Y únicamente una Valencia de carrers son de plata. T'estime, t'estimo, t'estimo. Yo soy paciente y miro y yo reiteraré mi ceja y t'estime, t'estimo, t'estimo. llevo verdo de les menges por tots de les carnes. Politica, cosa sorda, Villa Sound. Murs de la metròpoli són de carbó, les línies del metro, la nostra presó. Spray i les parets de colors, qui observa els Mossos, bon observador. A la City és igual per on surti el sol, sap que si aixeco el cap només hi veig polls. El barri somriu perquè no estem sols, parem els seus pals, exemples són molts, però cadascú amb el seu entorn, xarxa d'afinitats dinamitant els ciments del món. Joventut i experiència, referents potents des de Sant fins a València. Y obriremos una altra porta evidenciando la mentira. T'estime, t'estimo, t'estimo. Y únicamente una Valencia de carrers son de plata. T'estime, t'estimo, t'estimo. Yo soy paciente y mira y yo reiteraré mi ceja y T'estime, t'estimo, t'estimo. llevo verdo de les menges por tots de les carnes.
Bueno, y tornamos de este chique descanso que nos hemos feito ta calentarnos, ta pillar unos cremadillos y entrar una mica en calor después de esta fredor que fa horrible, que somos chelaos y cheladas. Yo estoy aquí con Amanta remolando que no puedo más ya. Yo la batamanta. Yo me pultate el brasero. No le vas forro polar. Y que te prendo ahí unos seitanes o... Hostia, unas avenesas de Radio Topo. Ahora como siempre. A la parrilla. La romana. A la romana, ¿no? Bueno, y pues ahora lo que el dos quereba yo traer y una colla que se dice Sisters of Mercy, bueno, The Sisters of Mercy, las chirmanas da caridad, y que yo una colla que yo cuando era chicorrón me encantaba por diferentes cosas, porque creo que una buena colla, eso lo continúo creyendo, yo me continúan fendo goy, pero más que más me principiaron a hacer goy porque le fagan goy a una zagala que me quereba... Ah, mic, ja sortit. Ja sortit. Sí, pues... La noia que les agradava a Sisters of Mercy, que querebas agregar a Facebook i no va renar. Sí. De tan segur que quan ell era chicarrón no n'hi havia Facebook. No existia, ¿Cómo que no? Ni 20. Me cago en el copón. La va escoltar a disc de pedra. Saps el que dic? No, a Laserdisc. O molt pitjor, però bueno, les Sisters of Mercy, però què feien? Feien rock, feien punk, feien pop, què diantres feien? Feban rock gótico, post-punk, según es la Wikipedia. Bueno, cosas de estas de siniestros. Pues eso, pues de... Ahora le dicen gótico, pero yo que en las mías, cuando yo era chiquirrín y escuchaba de Sisters of Mercy, se decía siniestros. No sé si ahora... Siniestros, amb la gabardina, no? Samarreta Sí. negra... Que te yo que estoy siniestro, coño, lo voy a confesar. y portaba gabardina por y favor, me maquillaba y ilustra este post, aunque lo pinches con una foto tuya de siniestro. Sí. Y eso no va a estar posible porque Taparda a la vez afortunadamente no lleva móviles con cámaras por todo, ¿no? No, la feien uixells amb una pedra com els picapedres, saps? Feien la foto... Sí, y de feito, o disco que tengo yo de Sisters of Mercy de estos de cera, de los egipcios, que... Oh, amb pergamino y tot això. Sí. Quan se n'iban de Borina, sí, ajustaban con un retratista y así a carboncillo. Hostia, las gabardinas 3/4, aquellas rollo Matrix, abans de que fos Matrix, ¿no? Exactamente, estemos los pioners, los de las gabardinas. Exacte, les gabardines, el maquillatge blanc, no? Els ulls... Et vas fer alguna vegada la ratlla als ulls? Sí, muchas. Hòstia, això sí que és per veure'l. Sí. Bueno, pues después de esta confesión... Qué bonito. David, te vengo con ganas de... ¿Tú tienes ganas de pintarte els ulls? Fas cara de que has tenido el disco de Bella Colla Siniestra. Yo, por lo que ya eras diciendo que... Yo tenía un disco de Cradle of Filth. Cradle of Filth. Me quedo dentro de la pocha, no me lo esperaba. O como se pronuncie, porque yo para el inglés, pues... Si ya voy chusto tal aragonés, pues... Para en cuenta con el inglés. Y yo tenía un disco que me lo marqué porque no tenía diners no tenía chuego. No tenía chuego. y plegué un día en Discos Leyenda, que cuento que contina... Contina, doy fe. Contina. Y que contiene muchas añadas más. Creo que sí. Y le dice a un mensaje que llevas ti, y le dice, ¿qué me llega con esto? Me dice, escúchate este disco que son brutals. Claro, tío, yo lo veía pues así nada, es muy blanco de cara, ¿no? Y tal. Y tú le vas a decir, no puedo ser un tinticola, no tiene que ser un disco. Se irá callando las venas. Pero no te. Le va diciendo mierda de vida y todo esto. Com tant això és a dir, tinc pocs calés, què he de fer? I així no es coneixia jo el Cradle of Filth. I també et vas començar a pintar els ulls i tot això? Sí, no? Sí, total. Y después mírate, dica Eurovision, ya estos también, ¿cómo se decían esos? No me acuerdo. Hosti, jo tampoc em recordo dels monstres aquells que van guanyar. Lordi, molt bé, chiquipunto per tu. Que hi l'Urte en escandinavo. ¿L'Urte? Pero que estos son... Sin tontaina ni cosas de estas. Que no, hombre, que no. Lordi Miner. Una buena viera.
Ay, Venga, me han hasta matado. Sí, güey, nos hemos minchado un payaso. Ni a un nivell del humor, esti? Sí, Bueno, sí. Radio Topo, emisora sin publicidad. Exacte. Per què? Radio Libre. Claro que sí. Mira, me equivocado y todo, ya le meto la misma canta. Bueno, de Ciba, de Sister of Mercy, por cierto, ahora que has dicho lo de mercarte un disco de estos asinas, yo me acuerdo de en la tipo, en la carrera Rufas, que hay una carrera que siempre me ha feito mucha gracia, lo suyo nombre, la carrera Rufas. No sé qué coño, y era o tal Rufas, ¿no? Pero Primero bueno, Rufles. pues probablemente. Era company del Muguruza. Venga, que seguimos en Tabingo. Mira, Toda la pensando chen, lo mismo. toda la chen que tuite Rufas. Pues Una pues traviera. Una traviera. Rufas y cuál era la otra y L'Euskera limonera. L'Euskera limonera. Bueno, yo entré un día en la tipo y eran sonando Habeas Corpus de fondo. Y dice, hostia, cómo me mola. Y no me merqué o disco que iba pensando en mercar, afortunadamente, porque ya era una puta mierda, y era un disco de Mago de Oz. Y me merqué o disco de Habeas Corpus. Con lo cual, quiero dar desde aquí muchas gracias a un mozo de la tipo, que no me acuerdo ahora cómo se dice. A un mozo dice de lunetas La que saga se te de... miraba raro siempre. La saga de los Gamarra. Eso, al Gamarra. Quiero dar muchas gracias desde aquí a Gamarra, porque gracias a él no me merqué o puto disco de mierda de Mago de Oz y me merqué o disco de Habeas Corpus, que tampoco lo escuta guare, porque no hay una cosa que me faiga guare güey, pero bueno. Me estimo más de ahí salen los diners a él que a Mago de Oz. Una abrazada a los magos que nos están escuchando. Un abrazo a Mago, a Chus, batería de Mago de Oz. Y a Javi el Mago. El mago. Però començament el Mago de Oz molaven un munt. El Mago de Oz, el Sankara i tot això. Yo, És a dir, però ara... en el disco de Boicot este que fació en directo sale uno de Mago de Oz tocando con los Boicot. Digo, pero si pues, yo me acuerdo de un concierto de Mago de Oz que vivimos aquí en Pilas, que le dieron las gracias a 40 principales por estar chen que favoreceba la música heavy. En fin, después de este carrañe. Sí. Pero que nosotros queremos, Mago. Carranyetes. Sí, Mago de Oz no viene a TDB Festival, ¿no? No, cuento que no. Me sembla que no. Bueno, pues voy a meter The Sister of Mercy. ¿Cuál va a meter? La peor canta que tiene. La que más famosa se fació, que que no me acuerdo del nombre. The Temple of Love. Que como dura 8 minutos nos vaga de pichar, de hacernos una traviera, de todo. Y la versión que facieron, porque facieron dos versiones distintas. Una en los años 80, Hyperasti, que es así, que es siniestrilla y tiene todo rollo de verdad, de The Sister of Mercy. Y otra, que esta la facieron creo en el año 91 o asinas, con Ofra Hatza, que es una cantante chodiga que... Ofra Hatza, sí, muy famosa. Oye, Ofra Hatza famosa, Sí, está muy buena también. Bueno, ganó Eurovisión un año, o se quedó segunda. Soy demasiado joven para esto. Y israelí. Y... No, israelí no, yemenita. De los Yemen de toda la vida. O de esos países que nomás sabes que existen cuando salen en Eurovisión, ¿no? Una chodiga que canta. Y... y bueno... Però que de segur que ho fa molt bé. És a dir, jo ara tinc ganes d'escoltar-la a la Ofra o Infra, perquè segur que ho fa de coña. A la chodiga. Exacte. A ver, yo explicaré a la audiencia que somos alargando aquí o capazo todo lo que podemos. Exacto. Porque yo estoy leyendo que tiene aquí la Wikipedia imprentada y no queremos que principie a leyela porque va a estar y lo más caten. Sí. Exacto. No, lo más que te van a estar los 8 minutos de Temple of Love. Bueno, la meto y así ya... Y después la criticamos. Venga. Lo importante es meter. No, The Sister of Mercy una colla de pistón, lo que pasa es que está cantada y un poco mierder. Pero... Muy bien presentada, muy bien vendida. Sí, señor. Tú has dicho para replenar, pero que sí. ¡Hala! Que allá va. With like a
believing pain and fear outside. But someone near you rides the weather, and the tears he cried will ring on walls as wide as lover's eyes. In the temple of love, shine like thunder. In the temple of love, cry like rain. In the temple of love, hear my call. In the temple of love, hear my name. And the devil in the black dress watches over. My guardian angel walks away. Life is short and love is always over. In the morning, like a wind come carry me far away. With the sunlight died and the night above me, with a gun for a lover and a shot for the pain inside. You run for cover in the temple of love. You run for another, it's all the same. For the wind will blow and throw your walls aside. With the fire from the fireworks up above, with a gun for a lover and a shot for the pain. You run for cover in the temple of love. Shine like thunder, cry like rain. In the temple of love grows cold and strong, but the wind grows stronger, cold and long. In the temple of love will fall before this act calls my name to you no more. The black sky thunder sweeping underground, and over water sounds of crying weeping will not save your face for bricks and dreams for mortar. All your prayers must seem as nothing. 96 below the wave, when stone is dust and only air remains. In the temple of love, shine like thunder. In the temple of love, cry like rain. In the temple of love, hear the calling. In the temple of love, it's falling down. Trust.
Este sí que yo un temazo de Sister of Mercy, Alice, el que es sonando ahora de fondo, ¿no? Yo me pensaba que la Bad mezclada con Chimo Bayo. Però l'abans era molt bona, a mi m'ha agradat un munt, A ver, les Sisters of Mercy, temazo. bones, és a dir, molt bones. Parixeba que en o coro de o segundo estribillo la voz era de Muguruza. Sí. S'anava un poquet, però molt bona. I la col·laboració aquesta de la noia aquesta, molt bona també. Ofra Hatsa. Exacte, s'ha notat un munt. Me parece increíble que no conozcáis a Ofra Hatsa. Sí, sí. ¿Qué significa Happy Control? ¿Ah? No, pues yo en serio, y que para yo Ofra Hatsa era como la con cebolla. Pero bueno, bien. Bueno, ¿Achodiga con cebolla? Achodiga yemenita. Bueno, yo la verdad es que he traído esta colla primero para reivindicarla porque me parece que, sinceramente, antiparte de que la canta de The Temple of Love, la versión de 90 y pico, pues me parece una miqueta floixeta y una miqueta que creba con todo el espíritu de Sister of Mercy, que sí que tienen en esta canta que somos entiendo de fondo, que llegue Alice. También por Andrew Eldritch, que me parece un personaje remarcable, ¿no? Ye probablemente el tipo más odioso que haya visto la música en la vida. Forma en 1980 forma la colla con otros dos y él ya era batería, feba también las voces y tal, pero a escape lo sustituyen a él por un ordenador. Y él va a quedar sin trabajo. No. Lo sustituyen a él por un ordenador para que él pueda nomás cantar. Que el ordenador lo clama Dr. Avalanche, que ya como lo conocemos todas las fans de The Sister of Mercy, pero que en realidad, según la Wikipedia, se llama Dr. Avalanche y el coro de la venganza. Hostia. Se lleva el nombre de la batería programada. Bueno, o primer disco, pues eso lo fació, se suposa que lo fació Andrew Eldritch tocando todos los instrumentos. Después, bueno, la primer colla, que ya eran 3 o 4, incluyó el ordenador que tenía nombre. Pues ya había uno que antes de grabar el primer disco ya lo deixa. No he mencionado The Sister of Mercy Nice en 1980, se suposa que encara continan vivos, que encara continan fendo conciertos, no? Yo los voy viller fa 3 o 4 años y han fito 3 putos discos en 35 años. Brutal. O sea, Amb la calma. És a dir, no hem de córrer per res, els nostres fans aguanten. ¿Ya eran andaluces o...? son angleses. Pero igual tenían el primo de Jaime. Un abrazo para los andaluces. Un abrazo para los andaluces y para los para toda la familia mía que ya era Andalucía. Y te esperan aquest Nadal para donar-te el morro. Para los amants de folk lapón, que no lo hemos dicho antes también, ¿no? Que igual se nos carrañan una miqueta. Lapón chispón. Mientras charro meto Walk Away, que lle atro temazo de The Sister of Mercy. Bueno, deixamos, encara no han grabado un disco y ya se ha tricoloteado con la mitad de la banda. Ya uno ya ha marchado, ¿no? Graban un otro disco que tal y como meten graban un primer disco, perdón, que en la Wikipedia meten el clima de la banda ya era insostenible y el álbum se grabó sin enderezarse la palabra entre la chen que encara y era en la banda, porque ya te os digo que ya el uno ya va marchado. En el primer disco los pocos que quedan deixan la colla y nomás se queda Andrew Eldritch. Los que deixan la colla forman otra colla nueva que se llama The Sisterhood. ¿Y qué fa Andrew Eldritch con los suyos ex amigos, ex compañeros de colla? ¿El ordenador con quién se queda? El ordenador se queda con Andrew Eldritch. Doctor Avalanche y los coros de la venganza. Els posa parir amb cartells pels carrers dient els Brothers of Mercy són una merda i tot això o què? No, los demanda. Ole. Muy bien. A tutela del ordenador, pa' yo. Les mete... Yo me imagino con la voz de Loquendo ahí diciendo cosas. Les mete una demanda por clamarse Sisterhood y no sé cómo se las apaña, pero el cabrón va y la gana. Home, Sisterhood, como la pizzería, ¿no? También les va a reclamar, ¿no? Sisterhood. No, venga, vamos. Así es que de Sisterhood ha de cambiárselo nombre y deciden, pues, ¿qué nombre nos íbamos a meter? The Mission. ¿Y qué pasa? Que The Mission lleva una colla que ya existía antes más en Estados Unidos, con lo cual en Estados Unidos se claman The Mission UK. Flipa. Una panda de desgraciados.
que además no fan mala música, o sea, de Mission también hay una colla para que le interese que lle bien interesante, ¿no? No sé si grabaron varios discos, yo no tengo Beluno y prou maja. Home, la música no ho sé, però els noms se'ls agafa malament. Muy mal, pobres de Mission. Bueno, Andrew Eldritch, que ya era un puto cachondo, graba o segundo disco con Patricia Morrison, otra figura que es la baixista, o segundo disco que se llama Flatland, y bueno, con esta baixista también principia a tener pleitinas, ¿no? Bueno, como leo textualmente en la Wikipedia, los problemas principian a travegada cuando en 1989 Morrison deixa a Eldritch y principia acciones legales reclamando que Eldritch le debeba diners por haber grabado Flatland, porque no figura en los créditos y otros pagos por aparecer en televisión. Eldritch, a todo esto, declaró que ella nunca no fació cosa ni grabó el álbum, no más si yera ta felle que los sisters tenesen una imagen de colla, nunca no enchufó o suyo baixo. Oh! Tenia un d'aquests baixos amb monedes que surten moltes vegades als programes de la tele que dius, però aquesta colla en què estan tocant? No, i era baixo de les Nancy Rubias. Oh, pot ser, o totes les Nancy Rubias. Però, bueno, o sea, només venia imatge, no? La noia, és a dir, no feia res més i... Iso dice Eldritch. Eso dice. Eso no lo sé, la verdad es que la imagen de The Sister of Mercy en este segundo o primer disco y era muy siniestro, chungo, y era todo boira, todo blanco y negro, total. En este segundo le van a otro rollo, le van los videos y los billets. Mira, hombre, íbamos a meter discorrosion en vídeo, me cachis. Els cabells cardats que m'estan veient aquí fotos de les Sisters of Mercy de després i anaven molt com els 80, no? Podem dir. Vine un que se pareix muito a Bunbury. Y con todo lo que sí. Y con lo que ellos diciendo, ye total, sí, no. Imagen en actitud. Ye que se parece mucho a Bunbury. De feito, yo cuando portaba las chambretas de The Sister of Mercy, porque portaba a rienda de chambretas de The Sister of Mercy, tuya cara blanca. Aquí los tenés. Que no, eso no me maquilló. Me maquillaban nomás los huellos. Y bueno, pues ya lo veis. Seguirá Chimo Bayo, ¿no? Y esa y Patricia Morrison, que es la que se tricoloteó con él y que remataron en los tribunales. Y otra vegada Andrew Eldritch, yo por favor, si ve el día tengo un pleito, el abogado de Andrew Eldritch que venga, porque me lo gana, o sea, gana lo que sea. Si al pagas según que ve. Sí, o sea, este tío, bueno, pues esa y Patricia Morrison, que según te dice Eldritch no tocaba ni baixo ni cosa, pero sí que le daba una imagen pro diferente. Antimas Flatland y un disco también brutal. First and Last and Always y Flatland, para yo los dos millos discos que he tenido de Sister of Mercy. Esta imagen te os recomiendo que metazo vídeo de Discorrosion en una imagen así apocalíptica y muy guay, muy guay. Bueno, se tricolotea con Patricia y eso, gana el juicio y ya continua ya él solo con otros dos mercenarios que pilla Perasti, pilla un tal Tommy James, que declaró en 1992, que ya era la colla a punto de irse a cascala, decía sobre la relación Eldritch-James. El Eldritch declaró una vegada: a nuestra relación llegó una bomba de tiempo en cual si quieren te puede esclatar, y eso lo fa más emocionante. Bueno, pues eso, pues yo la verdad es que o zagué o concierto que villé con él, no sé con qué coño tocaba, francamente lo fe bato él con dos guitarras y poco más. Els portava segurament per donar imatge també, no? Com a la noia les deia, voleu uns bocates i unes birres, us poseu a mi a l'escenari, toqueu, feu com que toqueu. Yo le decía antes fuera de antena, lo comentábamos, le decía, yo me pareció un concierto, yo los vi en las Rasmatas y me pareció un concierto brutal, pero después vi las críticas y toda la gente decía que era una puta mierda. No lo sé, a yo me facieron muy togo, la verdad. Y una colla que si podés verla en directo meréis mucho la pena, y si podés sentir los discos, sobre todo First and Last and Always y Flatland, son brutals. A yo me sorprendo goy, y este rollo así vuitentero, noventero, electrónico, avançats al seu temps. El noi amb la xamarra de cuero i sense samarreta, molt bé també. Sí. Tenen buena pinta. The Sisters of Mercy. Esta canta me recordando un poco a lo Rammstein. No.
Du hast mich. A qualsevol de resten. Però això és una versió, no? El Disco Rosion? No, Disco Rosion ja és suya, ja és suya. Sí? Vols dir? Sí. El Disco Rosion no hi he... No. Bueno, a mi em sonava d'una altra colla que també la van cantar, però bon tema, sí. Además tiene unos vídeos que son un payo muy interesantes. Sí, en este cantaire se disfraza de Michael Jackson. Bueno, por favor. Una mica de... Ahora Michael Jackson li va copiar l'estètica al del Sisters of Mercy. Però tenen una estètica la muy piel. pitja. Sí, la pell també, és veritat. L'hem de mirar bé al nas. A veure si també el té... Sí, no es pot aguantar ni les gafes. Y un tipo de Leeds. O sea, no querés que sea negro. Pues. Ah, clar. Sí, home, el Leeds que està al costat del Mercadona aquell. Home, exacte. Leeds, Anglaterra. Ah, Y a sus ciertas que fan también. Ahora sí. Pues bien majo. Y bueno, también quiero hacer alcordanza aquí y quiero hacerle un homenaje, por Dios, a Ovar, el agujero negro, que existía en Zaragoza. Uy, el Guindi ha estado en el agujero negro. No em van deixar entrar. L'agujero negro. Era molt petit jo. Per la cara que ha fet, quan tu feies 20 anys, jo potser tenia 2, saps? I per això no... Yo no conozco ese bar, Angiera. Y se oyera en la carrera de Zuracapote, la paralela Perdezaga, entra la zona heavy. Enta lo que irá los Picapiedra. La ripa. Sí, con todos picatas. Jo tinc records de la gent que em deia hosti, l'agujero negro, quin garito tu. I jo allà a la porta i em van dir tu on coll vas? No, y tira al parc. Y era un guariche bien majo, porque era el único puesto, aunque nos meteban de Sisters of Mercy, de Cure, de Cult, toda esta peña chunga. Y claro, y era el único puesto que teníamos en esas envueltas. No sé si ahora había Belgarito Siniestro por Zaragoza, la verdad es que no. No, creo que no. No sé ni si es que así continúa abierto lo del agujero no, negro. pero gótico, la SEO tiene un poco de gótico. Venga, tira. Muy bueno. Sí. Pero ya era un puesto bien majo. Y feban chupitos de no sé qué mierda rolla, que te los vendeban así como sangre y te lo vendían en probetas. Y era... Tenía ese toque, yo me molaba muy normal esas todo, ¿no? mierdas. Sí. Ahí me pago hoy. Tome, pa raritos. Escolta els Sisters of Mercy? Sí, toma, un chupito de sang amb una proveta. I tu, cap dins, noi. Vivían en un continuo Halloween. Abans n'hi havia garitos com aquests. Ara només n'hi ha merda comercial, una zona de marxa, estia a Saragossa i tota pitjor, noi, tota pitjor. El futur és pitjor. Pues, hombre, a ver, aportaba una mica de variedad, ¿no? Sí. Y yo remero que tapar de la vez, pues eso, pues teníamos el Teatro de las Ánimas, teníamos el Agujero Negro, el Feedback, Mineva ves cuantos garitos que meteban bellacos aristas. Mesmo Limbo, de Cabo Tacuán, meteba de Sisters of Mercy, y mesmo también el Orígenes. Viva un cambrero en el Orígenes que le fea goy de Sisters of Mercy y de Cabo Tacuán nos meteba una canta. Hosti, jo del Limbo me'n recordo les mamades. Te'n recordes? Que era un xupito, Se llegan gotets, ¿no? Exacte. Con pinta. Amb nata i tot això, i era boníssim. Molts xupitos també. El Limbo i l'Orígenes, uns quants també. Però l'Orígenes també posaven el Camaleón i tot això. Sí. És a dir, jo he ballat el Camaleón. En el Limbo meteban mejor música. Pero a las 5 de la tarde en el Orígenes, como no iba ningún, nos metían lo que querían nosotros, y como coneixíamos al cambrero, porque íbamos a zorrear, porque nos deixaban de entrar con 14 años. Exacto. Pues... Yo me pa que es de fer un otro programa de zonas de marcha. De zonas de marcha de garitos y todo esto. Lo tengo programado. Un volumen 2. N'hi ha un mapa dels garitos del rollo amb a la bona era dels garitos del rollo pel Facebook i pots veure tots i vas dient hòstia, que toma, i d'aquest me'n van fotre fora aquesta nit. Sos charrando de garitos que claro, que pa yo, cuando salía por esa redolada, pa yo, y soy era ya l'extrarradio de Teruel. Sí. A ver si va, no sé, esto ya pa yo. Encara hi ha gent que diu em recordo quan anava al Metropol i jo dic el Metropol, noi, el Metropol. Tu l'has pisat al Metropol? Jo no. Jo sí. Jo no, jo quan vaig estar perquè aquest era l'Atrio, no? O el Piramis? El Metropol? No, el Metropol era enfrente de la carrera esta... Y era cuando la carrera del planta baja y el rollo, sí, cuando plegabas en la fin, enfrente. Y era Ochelus, Pepe Leche, el Metropol era chungo. Chungo, ¿no? Sí. Me feba mi cagoy. Va ser el Cher, ¿no?
Sí, Sí, lo mismo, Galito. Vale. Bueno, momento Remember. Sí. Especial. Yo quiero rollo. que me convides a ese programa, Total, Cuando total. caigas quiero venir. Sí, no, además ese hay un programa que llevo barruntando por un tiempo, desde que el tuitero dició lo de generación de vicio y no sé qué, lo llevo pensando. Bueno, deixamos o momento Remember y tornamos ta las cantas, que no nos va a vagar de rematar, Dios Sí, mío. pues yo tenía 5, mira, la tercera que ya era una canta de Skrillex, la voy a La fulminar, deixamos la paso. pa más enta de van. Y era una canta que le va a meter más por el estilo, más que por la canta. Saludar a Yoshi Electrocracia, que ya aquí me muestra esta mena de música, dubstep, EDM, trap, footwork. Y me voy a otra mena de música electrónica, que ye el gran puzzle cósmico. La canta se dice el Michael y el Tutankamón. No tengo razón para meter esta canta. Y una canta que me agana, cuento que a toda la chen que vivimos unos movemos por la Madalena nos fago y esta canta porque nos imaginamos a los personajes paisando por Ocoso y voy a estar bravo, ¿vale? Si no la conocéis, esta canta la escuitad y acordatos de ella la vení en vegada que pasé por la Plaza de la Madalena un domingo de maitins. Total. Still alongside Skrillex, them for no. Ooh-wee. Ow. We must up the place, turn up the place and make them. Bueno, temazo. Ya o veniendo ya que valga por Ocoso, o sea, Martín. Yo lo declaro himno de la Madalena. El gran puzzle còsmico molt conegut i que normalment hi ha a la Setmana Cultural de la Madalena tocant. Aquest any em sembla que no ha estat.
al gran puzzle cósmico. Yo no sé si existen, ¿eh? No? No, yo fa años que no los veigo. Doncs jo l'any passada els vaig veure. Esa suerte que tenías. Ah. Yo nomás los he visto una vegada, estuve en unos pilas fa años en una de estas asaltos que se feban cuando ocupaban unas naus por las tipo la avenida Cataluña. Conciertazos, nomás digo eso. Que tornen a hacer esos asaltos, por Dios. Que eran bien majos, ¿no? Y en Timas Asinas podemos aprovechar y llevar a los Dremen y aquí llegan y a los Escamalarre. Exacto. Y a los Sister of a Mercy. De Sister of Mercy no, porque Andrew Eldritch se tricoloteará con Toz y no tocará ni el ordenador y se... Doctora Avalanche y los coros de la venganza. Pedazo festival, De feito, podemos llevar a Dremen, a Escamalarre y nomás a Doctora Avalanche y los coros de la venganza. Y a Carmen París. Y ahora te voy a presentar yo a uno que también ha de estar en el festival. Venga. Bueno, del puzzle cósmico tenemos bella cosa más que decir. Jo crec que la canta ho ha dit tot. És a dir, el gran puzzle cósmico l'has d'escoltar i flipar. Unanimitat. Sí. Però tenim una altra canta ara que està buscant el David perquè... a veure a què ens porta. Perquè avui tenim aquest duelo de cantes. Yo, como he escuchado ya estos ritmos frikis y tal, he dicho, pues tira, que me pico. Y te os traigo... La vena, ¿no? Que me pico la vena. Y te os traigo a o señor Goyo Ramos. ¿Lo conocéis? Sí, home, no és cosí del Muguruza. Sí, no sé, claro. Jugaban en la Alavés. Exacto. Se coincidió con los otros. Este jugaba en la cantera del Oviedo. O del Sport... Bueno, más bien del Sporting de Sison, porque ya de Sison... Portaba peixes. De Sison del turrón, no? I sí. Ah, claro. Aquest nivell d'humor és el que tenim. Sí. Este hay un señor que conocí yo en unas movidas estas de scooters, de Vespas y Lambretas y tal. Ah, o sea que lo conoces de verdad. Sí, lo conozco y para Nadal nos gritamos y todo esto y... Es lambretero. No, y este hombre apaña televisores de tubo y de todo esto. Sí, y un señor que tiene... No, la profesión con futuro. Sí. Y un señor que pues hizo que apañaba pues todo tipo, toda mena de aparatos electrónicos y tal. O sea que si se estropellase Doctor Avalanche al podía arreglar, sí, pues sí. así sería Goyo para... Claro, lo traemos para los festival y así se estricalla Doctor Avalanche o el coro de venganza. Este y un señor que ya millor primer a escuitarle y dimpués opinar sobre él. Y un señor que no conoce o ritmo, no conoce o flow, ha malfurriado todos los suyos diners en grabar a suyas cantas y que no sé qué te os puedo decir, o sea... Y pues a escuchar a un amigo de David. Todos los dineros que ha ganado apañando televisores de tubo. Un saludo, Goyo, que te pasaré de impuesto podcast. Pero sí, pa escucharle, porque digo, ye de season, pues también ha de... Bueno, cuento que estos frikis, ¿cómo se decía? Tienen nombres mil. Hostia, Leonardo Dantes, Tony Genil, Tamara y toda esta mena de Chen, pues a canto de este señor, pues parecen escolanos de opinar. ¿Vale? Así es que si quieres... Yo no me adubo más. O sea, por Dios, vamos a escuchar esta cholla asturiana furtapeixes.
Rafael. On estará els cales del Rafael? Però Rafael de Yo soy aquel. En Suiza. Sí? A Suïssa els té? Com el Pedrosa i tota la colla? O què? Ahora han fet una peli, ¿no? ¿De Suiza? No, de Rafael, coño. Ah, ¿de Rafael a Suiza? De Rafael. Resulta que van a hacer las pelis y no voy a... Una peli del Rafael. Yo soy Ise, ¿no? No, la Gran Nuit. Doncs... Va, en serio? Ah, bueno, sí, de verdad. Gran canta, la Gran Nuit, que jo faig servir a totes les meves sessions, poso la Gran Nuit y un temazo, y fa poco los escuché en versión de cromática pistona. Brutal. ¿Sí? Brutal, cromática pistona. En aquí todos lo recuerdo, todos lo recomiendo. Els cromàtica no ho sé, Bueno, però jo cuéntanos, por favor, David. Que tos apareixiu, que tos sembla Que chollaza. aquí l'amigo Goyo. A mi m'ha semblat molt bé, està en tots cantant, és a dir, és un superhit del verano. Lo queremos en un festival TDB, sí. Exacte, Sí. sí. Brutal. Yo cuento que Fermín Muguruza podría perfectamente telonear a este hombre. Sí. Doncs sí, fer-les coros o portar una cabra o alguna cosa que segur que li queda bé, perquè, com has dit, no té flow, no té veu, no té res, però fa una música millor que jo, per exemple. Es brutal este hombre, sí. que no se puede describir a este hombre con parolas, o sea, con no buenas sé. palabras no. Bueno, yo lo digo claro, yo me ha quedado conclusión porque ya no nos queda casi tiempo, ¿no? de programa. TDB Festival va a estar una fiesta de Prau, ¿no? Y lo primero con Escama la Rede, con Dremen, con Goyo Ramos, con Doctora Olanchi y los coros de la venganza. No más él, ¿eh? No más él. Los coros de la venganza, Goyo Ramos. Maravilloso. Con cutillos y las manos, ¿no? Y todo eso. I de cambrer al Muguruza, que amb la promo que n'estem fent, saps? Té que sortir també. Y que nos traiga unos cómics, que yo me ha ganado de leyémelo, pero coño, cuesta 20 y pico pavos, ¿eh? Que son perricas, con 20 y pico pavos me compro un fascal de números de la Patrulla X. Exacte. O furtas un fascal de peixes también. Muchos pavos son esos, 25. Són només vull reggae music per tothom. Maneu i el pull-up, el meu cel... Bueno, ¿y tú qué nos traes? Yo te os traigo la despedida, porque No, ya... que yo quiero meterle una más... Oh, pues hombre, pues venga, ¿cuál quieres? Yo la de yo, pero que sí. Hombre, ya, nos ha jodido. La canta de Rubén. A ver, ¿qué tengo por aquí? Tuyo, ¿cuál quieres de todas estas que tenemos por aquí? Ese No sé si vagará ya de FDK. sacarlo, lo faremos en la versión extendida. SFDK, la Sagrada Baixo, seguid malviviendo. Esto de aquí, ¿no? Y la despedida de una serie que se fació por internet, una serie de Chencho Ben. Buena serie. ¿Conoces la serie? Bien Malviviendo. pincha, sí. ¿Tú, Carlos? ¿Eh? Malviviendo, ¿conoces? No. Y una serie que se fació al principio por internet, una serie amateur, que al principio estando Es el tío charrane, pero no... un fenómeno no de masas, pero muy conocida. Y de una colla de Chen de un bico que se dice Los Banderilleros, son historias de un bico. Y la canta de despedida la fa una colla que yo me fa muy togo, que se dice SFDK. Y cuando eslixié esta canta la facé pensando en dos programas que se despedían el año pasado, esta misma temporada de esta emisora, como son Ahora Charrante y Estrellados, Mira bien. que tengo la suerte de tenerlos aquí. Y era la canta con la que pensaba despedirme de este programa. Oh, Qué poliu, qué romántico nos ha quedado. Qué bonito. Increíble. Bueno, vamos a meterla Voy a para pegar poder... la mica, sí, porque... Sí, para poder charlar una mica pues, porque no nos queda casi tiempo. Venga, SFDK, malviviendo. malviviendo SFDK, pa allá que va. Yo todo lo vi puesto que vivo en tu cerebro. Vengo de Canarias pero aquí me llaman negro. Fumo y lo celebro, saco pecho a todas las cosas hechas. Aprovecho y recojo la cosecha. Es mejor dejar hecho que dejarlo por hacer y yo lo haré. Y el próximo antes de ayer, ya que al Kaki no le di a elegir entre aire y tiré su J Hyber, lo convertí en un puto shade driver.
malviviendo dignamente en este chozo. Esta es por mi gente, va por todos mis callejosos. Cuentos asombrosos, que digo cuentos y leyendas. Sigue pellizcando esa bellota hasta que tú lo entiendas, que yo estoy en cada preso aquí en el módulo 3. Así es, ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3, sino 3, no homo, no girls. Yo solo follo con ángeles y a veces con tu mujer. No seré yo quien bese tus cicatrices, sistemas motrices que te ordenan que te paralices. Así termino la primera temporada con Se Vende el alma al diablo a Pinochet o Allende. Entiendo tus miedos y tus temores. No, no chica, no llores. Adiós a malviviendo los mejores. Así que lluvia de cogollos, no de flores, grita. No, 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 woman, no cry. No, woman, no cry. La verdadera historia de Jesús Blanco. Yo vivo en cada cigarrillo del estanco. Mi humo forma un manto, lo perfumo y decoro. Presumo de mi lema, fumar juntos, morir solos. Rompiendo el protocolo, guardo este cogollo en papel albal. Pa' mí todos son conocidos, menos uno, mi amigo igual. Por él vivo, por él tengo ganas. Yo soy ayer y mañana, no llores por mí, Susana. Puta mala vida sana. Te enseño el barrio al que yo quiero. En solo 23 días los banderilleros. Yo soy el demonio bellotero y eso es lo que hago, el polen que deshago. Amapolas y jaramagos, te hablo con parábolas, soy Pepe Saramago. O el entrenamiento estricto de Iván Drago. Soy más listo por quien soy que por mi edad, la verdad. Así que amor y muerte acaba fuerte, negra Navidad. Entiendo tus miedos y tus temores. No, no chica, no llores. Adiós a malviviendo los mejores. Así que lluvia de cogollos, no de flores, grita. No, 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 woman, no cry. No, 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 woman, no cry. Mira este gobierno tú, la cosa está negra. Y yo tengo déjà vu, la cosa está negra. Dios nunca fue justo porque os dio vidas complejas. Yo te ofrezco el resumen solo, tetas y collejas. En la orilla he puesto un fardo, lo pilla el busca y mano y plan pardo. Guardarlo, ese es mi aguinaldo. Busca alternativa ante la falta de dinero. Agárrate el sombrero y corre, llega el patrullero. Nada te salva de este trauma musical. Rescaten los banderilleros, desenlace fatal. Mas no es extraño, el tiempo no te cura, te hace daño. Tengo una abreviatura, felices 30 años. Yo soy el demonio, es evidente que tengo una carrera y asignaturas pendientes. Tú ves esos políticos, son todos mis clientes más rastreros. Orgullo banderillero, así que yo entiendo tus miedos y tus temores. No, no chica, no llores. Adiós a malviviendo los mejores. Así que lluvia de cogollos, no de flores, grita. No, 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 woman, no cry. 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 No. Woman, no cry. No, 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 woman, no cry. Tengo una pregunta. Asinas, ya, venga. Sí, asinas. Angie Wifley. Wifley, en Obico. ¿SFDK? Sí, Wifley. En Obico esperando con los rifles. Y que de vez que ya nos escuchando la canta ya nos haciendo repaso de que las cantas de SFDK y de la serie, porque aquí David ha visto a Kaki andando. Sí, tío. De pie. En el centro de Córdoba. Si no has visto tú la serie, y un personaje que va en silla de ruedas. Y me lo trobé y lo primero que le dije es tío de... Coño, digo, si andas. Y ahora, tío, principio a reírse. ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice? Nada, se río y ya digo que vi esa serie y tal. ¿Con ese acento? Ya digo que vi la serie. Me decía... Kaki. Alza, que bien, chiquillo, gracias por seguirme. Me cago en todos tus muertos. Hombre, yo, ahora que charlas de series, yo sí que la de, ¿cómo se decía? Esta que grabaron aquí a cuánto. Lleno, por favor. ¿Eh? ¿Zombies? Ah, no, hizo yo una Farmacia cinta. de guardia. Sí. No, hombre, no, libres.
¿Libres era o cómo se decía? Libres, ¿no? Libertinos. No, la que era grabada en un lugar de Pirineo. Sí, no, era por los mayores de siglos, me parece, ¿no? Pero No me acuerdo ahora del lugar, pero sí, más por Guara que por... Sí, no, y era Guaireluen, no, y era Guaireluen. Una serie muy recomendable también. Muy mágica, sí señor. Magisma. Bueno, ¿qué nos cuentas de SFDK asinas en un petén? Porque ya se remata los programas. SFDK que lleva una colla de Sevilla y más que por la colla me la canta pues por la serie y por la despedida de la serie, porque me hago y dedicársela a estos dos programas que han disado de emitir. Qué bonito. A tú no te lo dedico porque espero que emitas muchos años más. Hombre, exacto, y nosotros también, Que dure. Eso esperamos. Exacto. SFDK también portan gorra, plana, el Satu, sí, gorra de repalmar, ¿no? ¿De estas? Sí. Exacto. Satu y Acción Sánchez, ya no el loco. El Fatu le va muitas pintas. Exacto. Y qué boques. Ay, madre mía. Muy recomendable también o vídeo dista canta de Malviviendo, lo irá comentando con Guindilla. Sí. Salen los personajes de la serie en un banco de un bico, do suyo bico, pues bueno, las cosas que se fan en los bancos de un bico. Exacto. Todas las cosas que fan. Mezclayos, si te he visto. Adiós. Y curioso porque, claro, estas cosas antes yo de verdad, mira que no quería hacer un puto programa nostálgico, pero siempre rematamos charrando de antes más, las cintas se rebobinaban con un boliví. Quan tens molts anys fas Vete a la coses cascada, nostàlgiques, saps? Te odio. Como dició Sally. Bueno. El David no ha rebobinat mai una cinta. Hombre, pero que sí, no. tío. Pero Pues que este sí. de tío plega vinilos, que me lo ha dicho antes. Antimalle, ¿verdad? Sí. Que los plegas debajo de la camiseta. Sí. Les fue así, no es un poco de calor y ya. Foi. Mira, yo vinilos no he tenido que 3 en toda la mi vida. Y uno yo era de Ordro, por cierto. Oh, yo un dels Manowar. Yo, os CDs, los fue servir para espantar las palomas. Toma. No funciona. Aquesta és bona. Soy asinas de Analo Chico. Oye, qué punk. Ya se me ha perdido filo. Y es raro, en este programa no se me ha perdido filo ni una sola vegada. Siempre le hemos levado o guión, pero punto por agulla. A més, ho estaven comentant abans, és a dir, hosti, que bé que està el guió d'aquest programa, tot això, sí. Sí. Todo guionizado, guay. Tot molt bé, tot a temps. Pues mira, pues yo creo que, bueno, sinceramente, de los mejores programas me lo he pasado de pistón. No creía que hice... Me demandan la palola. No nos va a vagar, pero yo traía aquí dos temas de debate a este programa musical. Venga, que dale. Voy a decirlos, ¿vale? Voy a plantearlos por si queréis comentarlos en Twitter. Podéis hacer servir... Hacer una mesa redonda, ¿no? Festival TDB. Exacto. Enumeramos que los hashtags de este podcast son la euskera limonera, la euskera limonera, Rufas y Goyo Ramos también. Y Goyo Ramos. Venga, Goyo Ramos, aupa Goyo Ramos, apaña televisores de tubo. Rufurios. Os dos temas que no nos va a vagar de concarar en este programa, pero que yo di sota que la nos comenté en internet. Uno ye el odio entre la música electrónica, que muchos hemos llevado muchas añadas interiorizado. Y dos, la evolución de la música que tañen las orquestas y discomóvils. Estilo diso. Mai mía. Dos temes amb molt debat, sobretot el de les orquestes, perquè les orquestes dels pobles aquest estiu... Han cambiado mucho, sí. Los repertorios. Sí, crec que tocan una del Goyo Jiménez. Yo creía, cuando planteé este programa, yo creía que con 3 cantas no íbamos a tener pro. Nos ha faltado, bueno, de feito, yo creo, sí, yo nomás en MSO2. Yo en MSO4, pero... pero bueno, por pero canso. A meter... O sea, nos habría vagado de... Tal venir en programa, bueno... En fin, no nos cal crebarnos tanto el tozuelo, ¿no? Tenemos muchos temas, ya has dicho tú 2, yo entenía a ver cuántos más, cuento que Davi entendría Belatro, ¿no? Las festas de Prau, hemos sacado aquí muchas cosas, o masclismo en la porque los taxis le van siempre Radiolé y a Cope. Exacto, ¿y por qué son tan caros? Ah, no, perdón. Fueras de Belpar que le van Radio Topo, ¿no? Sí. Que esos son los buenos. Sí, vine a Beluns que le van Radio Topo en la suya radio. Y esos son los bueno. Si hacen un taxi y le va Radio Topo, deixadle propina. Goyo Ramos. Goyo Ramos, exacto. Goyo también Ramos. vine, Goyo Ramos, yo creo que nos encantaba a todas. Maravilloso, de verdad. O sea,
sinceramente, ha estado un programa brutal, me lo he pasado de bitibomba y espero que enfaigamos más porque ha estado todo un luxazo. Una zaguera, como siempre, en Tierra Barrenaos, un zaguer turno de parola, convidaos. Comença, David, comença, home. Pues yo no sé qué decir, porque para estas cosas soy muy manso, pero sin más, que muchas gracias por convidarme a este programa y que me lo pasa eso, me lo pasa de bitibomba. De bitibomba, sí. Decir que yo me lo he pasado también de bitibomba o de bitibomba más grande en cara. Que cuando hiciste fuera programa me minché mucho el tozuelo con las cantas, probando de que tienes en un filo conductor de todas las cantas y a la fin pues has visto que he visto que lo mejor es meter cantas lo que ha sortido, comentalas y fer chistes malos. Jo només dir moltes gràcies per haver-me convidat a formar part d'aquest Tierra de Barrenaus, que m'agrada moltíssim que l'aragonès continuï estant present a Radio Topo i, a més, que doneu un micre a un home que parla català o xapurrejat del que parlo jo i demostrant que l'Aragó ye trilingüe una vegada més. Ye, payo, todo un luxo tenerte a todo Guindy, que es un maestro de la radio, tenerte per aquí y encima charrando Isa Luenga, que tanto quiero y que tanto amo, y que Beldilla parlarem una mica más de fluidesa. Home, si parlem una miqueta, això ja es posa interessant. A veure, si parlem més sovint. Guindilla. Que me'n vaig. Bueno, pues ya nos hemos de despedir de este seiseno Tierra de Barrenaos, con que cerramos la primera temporada. Yo creo que hasta un programa de luxo ta rematar esta primera temporada que hemos tenido de todo. Hemos tenido fabloggers, hemos tenido festivals, hemos tenido la lucha zapatista, la chen que ha habido de marchar de Aragón, los locales aragonesistas, y hemos rematado pues con estas cantas que espero que todos hayan feito hoy. Como siempre, agradecer pues a toda la che en este caso pues que fa música, que fa conciertos, que los organiza, que los promueve, que treballa en los técnicos de luz, de sonido, que los mete en la radio, toda la che que treballa, que fa que todas y todos podamos disfrutar y pasarlo tan bien con la música que nos fa hoy, ¿no? Y bueno, pues así remata a la primera temporada de Tierra de Barrenaus, los primeros seis programas, que espero que todos hayan feito muy hoy. Espero que la venida temporada, que principiará en octubre, pues nos continúe escuchando, tengamos lo horario que tengamos, porque en cara no lo sé. Y bueno, pues os dicho una amiga con Zo, que principiamos con él, y como hay un temazo que me encanta y que lo estoy escuchando vuelta y vuelta, pues vosotros pues también os queda vuelta y vuelta. Bueno, muchas gracias, que vaya bueno. Au. Festa a la casa del Da Sousa, Atomic Studio, plan B, samplejant en la cresta, tirant els looks i la casa per la finestra. Sí, futur oscur, idees clares, fins a que ho ballen els teus pares. Zo, los chicos del maíz i adversaris. Ja saben per el barri qui són eixos tres, els saturats de sempre, els sorteres del mes. Estic riguent-me de qui està davant de mi, dins de l'espill matant complexos, volem-me així. La serietat és massa sèria pa no fer-li broma, la senzillesa és sinònim de ser persona. Riguem fins a quedar afònics en Rodri Toni, tornant borratxos des del Cabanyal a Beni. T'estan dient que sigues dur, que ets un home, que amagues el dolor, que fardes del patrimoni. La naturalitat és crim, coses del dimoni. Arrel i ales, gràcies mamà, poder de dones. Ei, contradiccions que el fan fort. L'amor té la mentira, la vida té la mort. Que no t'anulen, no és un túnel sense...